Bien, continuamos con esta segunda parte de la sesión y bueno, ya vimos todo este antecedente político, económico, etcétera, que rodea a Roma, su desarrollo político, histórico, social, de forma muy general. Vamos a entrar a urbanismo y arquitectura, ¿vale? De entrada por ahí les comento que debido al tiempo vamos a generar una sesión para que lo puedan ver a partir del viernes, de ahí hasta el próximo martes, debido a que, bueno, no podemos quitar ese otro tema, que vamos a ver diferentes géneros arquitectónicos romanos, y bueno, pues ahí se les avisa, ¿vale? Ok, ¿qué pasa con la ciudad? La ciudad romana, mientras que para los griegos se les llama polis, a la ciudad romana se les suele llamar castros, o castrum, civitas y urbes, dependiendo su escala y su función. Los castrum son ciudades militarizadas. Las civitas son ciudades y las urbes son las grandes ciudades capitales o ciudades centrales de una provincia. Por ejemplo, Roma fue la gran urbe. ¿Ok? Tiene una traza en damero, ya saben, reticulada, construcción de grandes espacios públicos, mientras que para los griegos este espacio público se llamaba ágora, para los romanos se les va a llamar foro o forum en latino, ¿vale? En latín. Forum. De ahí viene esta idea que hoy en día muy vintage, ¿no? Que quieren ya llamarle a todo ágora o todo forum. Bueno, pues de ahí viene. Es el foro romano. Vamos a tener equipamiento, infraestructura social, atención a diferentes necesidades, tanto del pueblo como del Estado, como de los militares. Vamos a tener ciudades importantes, muchas ciudades importantes. Roma, Ostia como la ciudad portuaria de Roma, porque Roma no estaba en la costa, y el río Tíber no se podía navegar propiamente, o era seminavegable, vamos a llamarle así. Entonces necesitaba de otra ciudad que se llama Ostia, que es la ciudad portuaria, que todo lo que pasaba por Roma, navalmente, pasaba por Ostia. Y otras ciudades como Florencia, Torino, que creo que les suena, ¿no? Florencia, Turín, Mediolanum, que es Milano, Neápolis, Nápoles, Aquilea, Rávena, Adrianópolis, Constantinopla, hoy en día llamado Estambul, Lutecia, hoy en día llamado París, Londinium, conocido como Londres, Toletum, conocido como Toledo, Emerita Augusta, etcétera, 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 etcétera. Aquí vemos un esquema de una civita en Argelia, al norte de Egipto, de África, perdón, conocido como Timgad. Vean cómo se está conformando. Es una estructura delimitada por una muralla. Esto en color verde es una muralla, dividiendo la ciudad en una ciudad intramuros, dentro de la muralla, y extramuros, fuera de la muralla. Vamos a tener, con esta influencia de los etruscos, un Cardus Maximum, norte-sur, y un Decumanus Máximo, que es una calle este-oeste. Vamos a tener al centro el gran espacio público, una plaza que le vamos a llamar Forum, rodeado por una serie de equipamientos. Un templo, una basílica, un teatro, las termas. Hay arcos del triunfo como acceso para que el Augusto entrara y el pueblo se regocijara y le celebrara, etcétera. Todos los demás son manzanas, es un plano en cuadrícula. Y bueno, vamos a tener otros equipamientos que en breve comentaré. Hablando de tipologías, o sea, diferentes tipos de equipamientos arquitectónicos, tenemos al menos 5 categorías de forma general. La primera es la arquitectura o el equipamiento civil. Vamos a encontrar el forum, palacios, vivienda. La vivienda se dividía en 3 tipos. Insulae, que es la vivienda, bueno, ahorita vemos cuál es la diferencia, o a lo mejor hasta la siguiente sesión. Insulae, domus y villas. De una vez les digo. Insulae es donde vivían los plebeyos, el grueso de la población. La domus es donde vivía la gente con dinero, intramuros, o sea, dentro de la ciudad. Y las villas son las ciudades que se encuentran, las viviendas que se encuentran extramuros de la gente rica. Y eran fincas realmente fuera, ¿vale? De las ciudades. Vamos a tener termas, vamos a tener baños, vamos a tener basílicas. Ojo, las basílicas no son como las basílicas cristianas o católicas. Las basílicas vamos a ver seguramente en la siguiente sesión, que es una basílica.
Los lupanares, que es el nombre que reciben los prostíbulos, las bibliotecas, la curia, macellum, que es un tipo de mercado, el mercatus, que es otra variante del mercado, etc. Vamos a tener arquitectura de espectáculos o arquitectura deportiva, como son los anfiteatros. El famoso Coliseo romano es un anfiteatro, se le llama Coliseo porque existía antes una escultura colosal de Nerón, por eso se le llamaba el Coliseo romano, pero no tiene, su nombre no es así, es anfiteatro. El teatro, el odeón, el circo, la palestra, ¿se acuerdan? Estos gimnasios griegos, bueno, pues aquí también van a haber palestras. Van a haber edificios religiosos como son templos y santuarios. Aquí ya no hay acrópolis como los griegos. De hecho, esta idea de poner un lugar alto para sus dioses ya no se da aquí. ¿La arquitectura religiosa es importante? Claro que sí, pero ya no lo es tanto como para los griegos. Los romanos son una cultura más militarizada, más de gobierno, más estatal, más comercial. ¿Van a haber templos religiosos repartidos en la ciudad? Sí, pero ya no en un elemento elevado como los griegos. Ya no hay acrópolis, ¿vale? Conmemorativos, eso sí, vamos a encontrar mucha arquitectura de propaganda del gobierno y del mismo poder de un Augusto, mediante arcos del triunfo, monumentos, columnas. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Infraestructura. Vamos a tener un gran desarrollo de infraestructuras, calzadas, muy bien hechas, que al día de hoy siguen funcionando, puentes, acueductos, cisternas, murallas, fosos, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden darse cuenta, hay una gran cantidad de edificios, de géneros arquitectónicos, de tipologías arquitectónicas, de los cuales, ay, perdón, se me estaba yendo el aire, de los cuales no nos daría tiempo de poder hablar todo. Así que vamos a dar una embarradita para entender al menos las generalidades de las mismas. Aquí hay un esquema de ciudad que es Roma, la gran, de ser una civita a una gran urbe. Se le conoce a la fundación de Roma, que se ubica en 7, sí son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 7. 7 cerros en los Apeninos: el Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio, Palatino, Aventino, Capitolio. Y en estos cerros se van desarrollando pues el asentamiento en torno al el río Tíber, y hasta ahí, punto. Resulta que bueno, el campo Marte es una zona de entrenamiento militar, de ahí la idea de que las ciudades hoy en día tengan un campo Marte, que es para actividades militares, y ya, un pequeño río, puente, y se acabó. Resulta que va creciendo la ciudad y va creciendo la ciudad, y esta muralla, originalmente, de Servio Tulio, que les había mostrado una fotografía, pues queda rebasadísima. Por lo tanto, la ciudad crece más allá del extramuro, teniendo que poner otra gran muralla. Y vean cómo de pronto la ciudad creció más allá del río Tíber, y creció más allá del campo Marte, y comenzó a crecer de forma desmedida. ¿Por qué en plato roto? Pues porque esta es una zona de cerros. No podías hacer una calzada recta. Todo lo que está en color gris son equipamientos. Vean el tamaño de estas basílicas y de estas termas. Eran edificios enormes. Los edificios llamados basílicas son edificios de justicia. Ahí generaban pues decisiones judiciales, mientras que las termas eran baños públicos con aguas aguas calientes, no termales, aguas calientes, baños de vapor, albercas de agua fría, una locura, ¿vale? Aquí hay una maqueta de la gran urbe de Roma hacia el 117 después de Cristo, perdón, donde vemos pues acueductos. Aquí vemos otro gran acueducto, vemos el famoso anfiteatro de Flavio, vemos de pronto el Circus Maximus, y vemos una serie de infraestructuras y de elementos que hacían que esta fuera la gran urbe, la gran capital del Imperio Romano. Al día de hoy los vestigios se encuentran así. Esto es los vestigios del Forum Romano, en donde vemos aún vestigios de los elementos arquitectónicos de esta época imperial. Por ahí hay un video, si no recuérdenme, y les comparto en el Classroom,
un video de cómo hay una reconstitución, o sea, se hace de forma digital una reconstrucción digital de esta parte y se ve muy, muy impresionante. Edificios enormes, bueno, impresionante. Entonces, si alguien me recuerda, con gusto se los comparto. Aquí hay un esquema de la ciudad de Barcino. ¿Dónde será Barcino? La ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona tiene un origen romano. Vemos aquí el esquema de la muralla, los arcos del triunfo, bueno, en este caso es un acceso general, un acueducto importantísimo. Si no hay agua potable, la ciudad no puede desarrollarse. Un Circus Maximus, un foro, un templo, un teatro, las termas y el anfiteatro. Aquí está el Arco del Triunfo. Aquí vemos un tolo, un edificio religioso. Y bueno, así podemos entender el esquema general de una ciudad. Hay otras, por ejemplo el castrum romano ideal, que es un cuadrado con un foso perimetral que evita que de pronto en la noche o en el día los puedas invadir. Una empalizada que se genera una muralla de madera con sus accesos bien protegidos. Y todas las tiendas de campaña de los legionarios se organizan de forma muy, muy ordenada para que el pretor, los oficiales, puedan salir fácilmente con la legión a atacar. Estos castrums se construían en las afueras de los dominios romanos para ir sometiendo poco a poco las extensiones. Por ejemplo, este castrum romano en Chester, ¿sí? Inglaterra, pues vamos a tener que al final, cuando someten la zona, pues el castrum termina desarrollándose y complejizándose como una ciudad, hasta que ya llegó a tener su anfiteatro, por ejemplo. O lo mismo va a pasar con la Civita de Lutecia, hoy París, que va a terminar siendo un castrum y que va a crecer y va a terminar siendo una civita. O la Civita de Valencia, sí, Valencia. Vean, de pronto aquí se alcanza a ver un esquema muy, muy, muy claro de castrum, que de pronto comienza a crecer y bueno, tenemos aquí un Circus Maximus y comienzan a crecer poco a poco sus límites. Aquí tenemos la Civita de Londinium, Londres. Aquí tenemos el esquema básico de un castrum y cómo de pronto, ya que tienen sometida la zona, comienzan a crecer y comienzan a generar sus vías, su decumanus, su cardus y bueno, pues primeros equipamientos, el forum romano, un puente para cruzar el otro lado del río Támesis, etcétera. Y ahí está, así comienza el desarrollo urbano de estos asentamientos. La ciudad de Pompeya, sin lugar a dudas, es la gran ciudad romana. Conocemos mucho de la ciudad de Pompeya porque la erupción del Vesubio va a sepultarla junto con la ciudad de Herculano. Y en torno al siglo XVIII se van a redescubrir los vestigios arqueológicos de Pompeya y Herculano y se va a encontrar cómo es que se vivía en esas ciudades. La ceniza caliente, la nube piroplástica, hizo que se congelara todo en el tiempo. Y se ha encontrado cómo vivía la gente en una ciudad. Vemos todos sus vicios, vemos todas sus costumbres, se han encontrado vestigios de cocinas, vestigios de baños, vestigios de prostíbulos, vestigios de casas, vestigios de termas del anfiteatro, etc. Vamos al ratito en la sesión Zoom, vamos a hacer un pequeñísimo viaje a Pompeya para que veamos un poquito de estos elementos, esperando el tiempo nos sea el suficiente. Ok, vemos por ahí otra vez la muralla, intramuro, extramuro, y una serie de elementos, las termas, la basílica, el Odeón, el teatro, los templos, un cementerio, una necrópolis en la parte exterior, anfiteatro, la palestra a un lado del anfiteatro, y una serie de manzanas con diferentes domus o casas de gente rica. Vemos por aquí lo que sería estas vías, el forum romano, etc. Vemos aquí el esquema del forum romano, en este caso es de Pompeya, en este otro lado es de Roma. Vean cómo tiene esta particularidad, pero finalmente es muy ortogonal, en el otro muy encimado el equipamiento.
y esté muy estructurado, muy bien organizado, con sus edificios religiosos en rojo, en los azules los edificios públicos y en amarillo los espacios abiertos, lo mismo que en Roma para irlos identificando. Aquí hay vestigios de el foro o el forum de Pompeya. Vemos columnas, ya hay, a esto se le llama ay, se me fue el nombre, anastilosis. Cuando de pronto una columna se cae, la puedo volver a levantar porque sé su ubicación, se le llama anastilosis, pero de pronto le faltaban partes, y esas partes lo que hicieron fue reintegrarle un nuevo sistema constructivo para identificar que es un nuevo elemento, que no es original, pero que es faltante para entender este sistema dintelado, que como podemos ver son columnas toscanas. Lo vemos en el fuste, lo vemos por el capitel. En cambio acá son columnas corintias, vemos el fuste, perdón, sí, el fuste acanalado, además su basa y su capitel con hojas de acanto. ¿Ok? Un arco de medio punto, vamos a hablar al ratito de las partes. Aquí vemos, hablando de la arquitectura propagandística, el arco del triunfo se convierte en uno de los elementos más característicos de esta arquitectura propagandística. ¿Qué busca Roma? Difundir ante sus gobernados y los pueblos vecinos que Roma es la gran potencia económica, política y cultural. Por lo tanto, sus edificios van a buscar ser grandes, ostentosos, opulentos. Y aquí vemos un arco. El arco de Tito, el arco de Séptimo Severo, del 82 después de Cristo, del 203 después de Cristo. ¿Cuál es la función? Es un umbral. Es un umbral que te está dividiendo dos zonas. Es una especie, se le llama arco. Geométricamente no es un arco, constructivamente es una bóveda, pero se le conoce arco porque es una puerta de entrada y una puerta de salida. La intención es que por ahí entrara el Augusto en su caballo, en una cuadriga, y que el pueblo le vitoriara, le celebrara su triunfo militar, su triunfo político, etc. ¿Cómo se lee un arco del triunfo? Vamos a entender, a identificar primero cuántos arcos. En este caso solo hay un arco, en el caso de Séptimo Severo hay tres arcos, 1, 2 y 3. Y arcos porque tiene una composición geométrica de este lado, de un arco de medio punto o arco romano, pero que en volumen tiene profundidad, y podríamos hablar de una bóveda de cañón corrido. Estos elementos se les llama casetones, y se les suele llamar una bóveda casetonada. Hay quien le llama encasetonado, pero el término sería una bóveda casetonada. ¿Para qué sirve esto? Para que pese menos la estructura. ¿Ok? Esto aligera la estructura y formalmente, bueno, es muy atractivo visualmente. ¿Vale? Vamos a tener un primer cuerpo. El primer cuerpo se lee o se entiende hasta donde llega este cornizamiento. Podemos ver que en la parte superior es un entablamento donde hay una arquitrabe con platabandas, son esas líneas que se ven, un friso con esculturas y un cornizamiento. Ahí acaba el primer cuerpo, para que en la parte superior a esto se le llame ático. Y esa parte es un remate en donde por lo general hay alguna cartel, alguna inscripción. Ahí nos está diciendo que el Senado del pueblo romano, y ya hasta ahí entendí. Populum Romanus, Senatus Populum Romano, SPR. Ok, en fin. Podemos ver aquí cómo están manejando unas columnas. La quinta orden es la columna compuesta. Aquí vemos el capitel compuesto. Vean cómo la primera parte son hojas de acanto y arriba vienen unas volutas de los jónicos o de las columnas jónicas. A esto se le conoce como compuesto. Vean, el fuste es totalmente liso, es un fuste toscano y tiene basa sobre un plinto. Esta es la quinta orden, la columna compuesta. Tenemos aquí una columna
eh, alcanzo a distinguir es que está muy deteriorado. Parece ser que también es una compuesta porque la primera parte parecen ser hojas de acanto y en la parte de arriba están las volutas, lo cual nos hablaría también de una columna compuesta, pero su fuste, a diferencia de la otra, sí tiene estrías o listeles. Estas partes triangulares se les llama enjutas y suelen tener ahí bajorrelieves, un medallón o algún elemento escultórico por ahí. Albanegas o enjutas se les llama. Esta piedra se llama la piedra clave y es fundamental para la estructuración del arco. Al ratito lo platicaremos. Bien, vamos a pasar la columna de Trajano. Esta es una chulada arquitectónica. ¿Qué tenía arriba? A Trajano. Hoy en día no es a Trajano, creo que hay un papa o no sé qué papa sea, ni me acuerdo. Esta columna, el único propósito era ser un referente urbano. Y además, todo el grueso o toda la parte exterior de esta columna, que además vean cómo tiene su énfasis, vean cómo está empanzonado en la parte, en el primer tercio. Vemos bajos relieves de todos los éxitos militares de este emperador de origen hispano, Trajano. Y al final se encontraba la estatua del emperador. Arriba hay un mirador. Entonces todo esto que es un pedestal, todo esto que es el pedestal, vean que tiene una puerta para que entraran las personas, bueno, no todas, unas escaleras, y a partir de un eje de cantería, unas escaleras, así como se armaba una columna con este sistema de machembrado, se va a construir también esta columna. Y en el centro van a tener unas escaleras. Es el mismo esquema que tiene, por ejemplo, la columna del Ángel de la Independencia. De ahí viene esta inspiración de las columnas. Nada más que aquí nos están señalando los grandes éxitos militares de Trajano. ¿Ok? Aquí está lo del pedestal. Y bueno, también si alguien me recuerda, les voy a compartir un video sobre la construcción de esta columna que perduró. Afortunadamente perduró a partir de todos los hechos históricos al día de hoy. Desde el 113 después de Cristo hasta el día de hoy, sigue en pie. Y bueno, es una chulada, vean. Por aquí yo me acuerdo que tenía una presentación donde se veía a detalle, pero creo que ya quité esa diapositiva. Otro de los grandes elementos es la infraestructura. Los puentes. Los arcos tendrán la ventaja de tener estos puentes enormes. Es más económico que hacer un muro, porque me estoy ahorrando material. Estructuralmente esto me viene a generar un mayor claro mediante un pilar y un arco de medio punto, pilar, arco de medio punto, que me permite el traslado de personas mediante un puente o del agua, o de ambos casos, como este que es el Pont du Gard, en donde en la parte superior hay agua y en la parte inferior es un puente. Por aquí pasaba la gente, carretas, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona un acueducto de forma muy general? Si yo tengo acá una caja de agua porque hay una ciudad, resulta que debe de haber una fuente de donde saque el agua. Siempre, como no hay bombas, siempre tiene que ser de un lugar más alto que la ciudad. Para poderla llevar, pues ustedes dirán, pues hago un gran elemento recto. No, no es posible. Constructivamente no es viable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se va pasando por diferentes tipos de relieves. Por ejemplo, pueden haber túneles Virgen Santísima. Túneles escalonados para, por ejemplo, librar un cerro con un tanque decantador, o sea, para que las impurezas comiencen a quedarse en la parte inferior de esta gran cisterna. Continúa mediante un recorrido subterráneo y de pronto, si hay un valle, puedes generar un puente, un acueducto. Si hay un valle con una gran diferencia en el nivel, lo que puedes hacer son sifones. A eso se le llama un sifón invertido. Tengo aquí una caja de agua con un respiradero, y aquí otra caja de agua con un respiradero que me ayuda a ajustar la presión del agua para que baje y a partir de un acueducto lo pueda librar. Luego unas arcadas para que esto pueda subir el agua, unas arcadas que lo llevan a la caja final, fuentes, cisternas, etcétera.
tenemos que en la parte superior hay una pequeña caja con una tapa de piedra para que el agua circule. Debe de tener una pendiente de al menos el 2%, significa que cada metro baja 2 centímetros. Tengo 10 metros, ¿cuántos centímetros bajó? 20 centímetros. Y así, si yo tengo 20 metros, ya son 40 centímetros. 80 centímetros, estamos hablando, ya se me fueron las matemáticas, 20, 40 metros, ¿no? Una cosa así. En fin, estos son los grandes acueductos. Aquí hay algunos ejemplos. Vean cómo mediante la estructura de los arcos nos permite generar puentes o nos permite generar acueductos. Y de pronto construir sobre el agua. Podríamos generar una cimentación obstruyendo el paso del agua para poder generar la cimentación, luego el pilar, quitamos estos elementos de madera, se anega nuevamente toda la zona que no tenía agua y voilà, ya tengo una columna dentro del agua. Por ahí no sé si tenga un gráfico, no, creo que no, pero bueno, vean, por aquí hay un paso del agua, que hoy en día muchos acueductos en todo el mundo han quedado obsoletos, pero bueno, aquí el ejemplo, la gran influencia de los acueductos del Imperio Romano. ¿Cómo se construían? Pues se ponían una cimbra de madera para poner estas piezas que se llaman dovelas, y entonces las cargas se van a repartir hacia los lados y van a alcanzar un equilibrio, porque también se va a los lados, entonces son dos cargas, dos vectores que se están yendo de forma diagonal, que al chocar entre sí generan un equilibrio. Si de pronto tú le quitas un arco, todo se viene abajo. ¿Ok? Vale. Los caminos también se convierten en algo fundamental. Todos los caminos llevan a Roma, dice por ahí la frase. Y efectivamente, Roma era la gran urbe, la gran capital, y todos los caminos se interconectaban entre sí para finalmente conectarse a Roma. Los caminos al día de hoy siguen existiendo. Y estas personas fueron unos constructores muy hábiles. Vemos aquí en un corte cómo se construían las calzadas romanas. Se hacía una excavación para colocar diferentes capas de mampostería. La primera le llamaban el statumen, luego un rudus, statumen, rudos, si se fijan, tiene diferentes granulometrías, ahí se puede ver en el dibujo, hasta llegar a un nucleus, y finalmente poner unas enormes piedras llamadas lajas, que aquí le van a conocer como pavimentum. Sí, de ahí viene la palabra de pavimento. Y este pavimentum, si se fijan, en la parte central está más panzoncito que en la parte lateral. ¿Para qué? Para que la lluvia se fuera hacia los costados y llegara a este lugar que se llama vierteaguas, para que de pronto no se anegara o se inundara la calzada. Eso luego no lo aprendemos al día de hoy, ¿no? Y luego, pues, en las ciudades, por ejemplo, hay coladeras que te llevan esa agua de lluvia hacia la cloaca máxima. En este caso, cuando a las afueras de las ciudades no había alcantarillado, se iba hacia los elementos vegetales. Y una acera que sería como algo así como una banqueta. También es comúnmente encontrar estos miliarios, en donde estos letreros de faltan tantas millas para llegar a la ciudad no sé qué, bueno, de ahí viene la idea de ir poniendo estos miliarios a cada distancia para indicar hacia dónde queda tal ciudad o cuánto nos falta para llegar a tal urbe. ¿Vale? Y bueno, ya hay algunos ejemplos de estas vías. ¿Cómo se construyen los arcos? Creo que esto tendría que haber sido antes, pero bueno, vean aquí cómo se genera la cimentación en el agua para generar un pilar, y mediante estos elementos salientes de piedra pueda yo aquí apoyar mi cimbra de madera y comenzar a poner las diferentes piedras y así generar un piso para esta construcción del puente. Aquí podemos ver una construcción de una bóveda a partir de tabiques, de ladrillos. Podría ser también cantería o podría ser una mezcla de ladrillos y piedras para construir esta bóveda, y sobre la cual después poner aquí un relleno. Vamos a poner que aquí se hace un relleno y entonces se pone encima el camino. Así va a funcionar. Aquí tenemos algunas partecitas. Estas son las dovelas. Dovela basal. Esta es la piedra clave, fundamental. Si la quitas se cae el arco.
Aquí tenemos estos elementos llamadas jambas, sobre la cual se va a desplantar el arco, ¿vale? Eso lo vamos a ver en breve. Vemos aquí el ejemplo de la cloaca máxima. Vean cómo de pronto el agua de las calles o el agua de los baños, porque habían baños, se iba hacia la cloaca máxima y de aquí hacia los ríos o los cuerpos acuáticos, el mar, por ejemplo. ¿Ok? Aquí hay algunos ejemplos de la cloaca máxima que al día de hoy siguen existiendo. No ha de oler muy bien, pero al día de hoy existen. ¿Cómo funciona la arquitectura? Y con esto vamos a ir concluyendo la sesión del día de hoy. En lo funcional espacial, la arquitectura romana se caracteriza por ser una arquitectura muy práctica, flexible y asimula la arquitectura griega. Hay transiciones porticadas de un espacio abierto a un espacio cerrado, hay pórticos y el jardín se vuelve un elemento fundamental en la arquitectura romana. Vamos a entender que en lo formal expresivo son formas simples, prismas y cilindros, edificios muy monumentales, muy decorados, con mensajes propagandísticos sobre el poder y la difusión política, el Estado, el Augusto, el emperador, con bajos y altos relieves en sus muros, escultura muy detallada y exenta, eso quiere decir que es escultura que no está pegada al edificio, con pinturas al fresco y mosaicos. Los mosaicos se vuelve algo muy característico de la plástica romana, con temas militares, cotidianos, sexuales, mitológicos, etc. En lo estructural constructivo vamos a encontrar que manejan sistema dintelado, ya se acordarán, 2 columnas y un dintel, muros de carga, como aquí podemos ver estos que son muros de carga, que son muros muy gruesos con un núcleo de muro. Ahorita les explico eso, si nos da tiempo, sí, si nos da tiempo. Con cubiertas a 2 aguas, una bóveda de cañón corrido cuando es un arco con profundidad. Vamos a encontrar cúpulas circulares, dinteles arcos, que es cuando yo tengo aquí, por ejemplo, una columna, otra columna, un dintel, y arriba del dintel pongo un arco. Sí se llegaron a dar este tipo de propuestas. Son dinteles arco. Arcos de medio punto, con materiales muy diversos como la arenisca, la caliza, las tobas, tobas basálticas o volcánicas, perdón, el basalto, travertino, el granito, el mármol, en sillares, o sea, tallado como si fuera un gran bloque de piedra, aparejos y tambores. ¿Qué es un aparejo? Cuando yo pongo, como por ejemplo aquí en este muro, vean cómo estoy haciendo un aparejo, estoy acomodando los tabiques o las piedras de una forma específica. Y tambores, como las columnas, unos cilindros encima de otro. ¿Cuál fue el gran avance arquitectónico de Roma? El empleo del cementae. El cementae es una puzzolana molida, o sea, es polvo volcánico de la región Puzzoli, molida o en pedacitos, que se les llama guijarros, en un 70%, mezclado, si va a ser en exteriores, con cal, en un 30%, si es en interiores, algunas veces con yeso, pedacería de ladrillos, como núcleos de muros y o argamasa. ¿Qué significa eso? Argamasa es cuando voy a pegar yo 2 bloques. Aquí tengo mis bloques que habíamos usado la vez anterior. ¿Cómo los pego? Pues así no están pegados. Les pongo aquí un pegamento, que va a ser un mortero de cementae. Lo pego y ya no se despega. Lo puedo cuatrapear. Eso se le llama parejo. Cómo voy acomodando yo los diferentes tabiques o las piedras. La otra es núcleos de muro. Vamos a suponer que aquí es un muro, pero quiero hacerlo muy grueso. Pues para hacerlo grueso tengo que ponerle aquí en el centro un relleno, como si fuera una galleta mordisco. Bueno, pues la galleta son los aparejos y la parte central es el núcleo de cementae. Esto hacía que se construyera rapidísimo, que fraguara rapidísimo y nos permitía hacer grandes obras en muy poco tiempo. La siguiente sesión hablo de las influencias. Simplemente quiero mostrar esto y con esto concluiríamos. Mediante polipastos van levantando estas diferentes piedras. Se hace un cimbrado de madera y aquí tenemos el ejemplo claro. Vean cómo este núcleo de muro, que aquí hay cementae en el centro, y de pronto a los lados
se va poniendo diferentes acabados, que se les llama aparejos de la cantería o del tabique. A eso se les llama opus. Y tenemos diferentes nombres. Parecen como nombres como de cosas de Harry Potter, ¿no? Pero, por ejemplo, está el opus quadratum, que es este tipo de aparejo y acomodo. Opus reticulatum, opus insertum, opus mixtum insertum, opus spicatum, opus testaceum, mixtum vitatum, vitatum y el caemetensium. Vaya, qué complicado. ¿Qué es todo esto? Son acomodos. Simplemente aquí lo podemos ver. Este, por ejemplo, es el opus reticulatum. Utilizan el cementae en el centro y estos aparejos, que son tabiques o son piedras, las acomodan de tal forma para que se vean con un acabado reticular. O de pronto el opus insertum, que quizás es el más conocido, tienes este núcleo y al cual le entierras una piedra que se le va a llamar una piedra careada. La voy a dibujar aquí. Una piedra, de un lado la cara digamos que la van a dejar plana, pero el fondo no es plano. Es como si yo agarro una piedra. Aquí tengo yo una piedra. Vean cómo se ve esta cara. Pero vean del otro lado cómo está. Esto está careado. Y la parte de atrás no está careado. Tengo yo mi muro como si fuera una enorme plastilina. Y está inserto. Y entonces me va a generar un acabado así. Que en suma voy a ver piedras similares. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí llegaría la presentación del día de hoy. La siguiente sesión platicaríamos de las influencias y algunos otros edificios romanos, ¿vale? Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Cuídense mucho y hasta pronto. Bye bye.